Idealismo y dialéctica. Hegel. Hola amigos, mi nombre es Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a hablar de la filosofía de Hegel, en concreto de dos conceptos importantes, el idealismo y la dialéctica. Vamos a pensar en torno a ellos. ¡Adelante! Vamos a hablar de Hegel, nacido en Stuttgart en 1770 y fallecido en Berlín en 1831. Hizo su filosofía en lengua alemana y esa es una de las razones de su oscuridad. Pero no solo esa, también su pensamiento es ciertamente difícil, complicado. No estoy seguro de saber transmitir el mensaje de Hegel, pero por lo menos vamos a intentar pensarlo. Vamos allá. Hegel elaboró la forma más compleja de idealismo. El idealismo estaba muy de moda en esa época, hombre, ya lo inició Platón unos siglos antes, pero en esa época, con filósofos como Fichte o Schelling, el idealismo se puso de moda. Sin embargo, Hegel recogió todas las teorías idealistas y les dio una forma mucho más completa. Pero, ¿qué es el idealismo? Vamos a ver, vamos a recordarlo. El idealismo es una teoría filosófica que dice que las ideas son más importantes que el resto de las cosas y que incluso dichas ideas pueden existir de forma independiente de toda la realidad del mundo, tienen autonomía. Es así que, según los idealistas, los objetos no podrían existir sin alguien que los perciba y que sea consciente de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo una mesa, la mesa la puedo percibir porque veo la idea de la mesa. La mesa como tal no existe, existe la idea. Es decir, el idealismo. Obviamente este es un tema mucho más complejo, pero el idealismo da primacía a la idea sobre todo lo demás. Las cosas tienen ideas. Lo demás no existe para el idealista o existe en un grado de importancia mucho menor. El idealismo de Hegel, en concreto, a diferencia de otros tipos de idealismo, trata de interpretar la totalidad de los hechos y de la historia en función de la identidad entre lo real y lo racional. Dos conceptos sumamente importantes en la filosofía hegeliana. Lo real y su relación con lo racional. Y él expresó una frase, un lema que ha pasado a la historia, que dice: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Repito, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es un pensamiento complicado, poco intuitivo, pero lo que quiere decir, explicado en pocas palabras, es que lo real es el desarrollo de la idea y la idea es el desarrollo de lo real. Es decir, no puede existir lo uno sin lo otro. Me temo que te has quedado igual, pero en los próximos minutos vamos a ir viendo cómo está imbricado, cómo está relacionado eso real con eso racional. Realmente este pensamiento es difícil de intuir o de comprender. De hecho, filósofos como Schopenhauer criticaron ferozmente la filosofía de Hegel. Le tildaban poco menos que de loco, de maníaco, de persona que hablaba sin ningún sentido. Pero nosotros, nuestra función es la de entender el pensamiento. Ante la dificultad, vamos a esforzarnos por comprenderla. Porque nos podemos plantear las siguientes cuestiones. ¿Puede existir la realidad sin una idea o un espíritu que la origine? Bueno, para algunos esta pregunta tiene una respuesta clara, pero no para otros. En la medida en que respondamos a favor o en contra de esta pregunta, pues seremos más o menos hegelianos. Recordemos que en la historia de la filosofía no tenemos que estar de acuerdo con todos los filósofos. Hegel ve en el estudio de la historia un medio para conocer el espíritu con mayúscula, el Geist. En la fenomenología del espíritu, Hegel quiere mostrar que todo el desarrollo intelectual humano
hasta el tiempo en el que él escribe, es la elaboración lógicamente necesaria del espíritu en su proceso de conocerse a sí mismo. Esto también es un pensamiento complicado, cómo el espíritu intenta, o el fin del espíritu es conocerse a sí mismo. Veremos a continuación cómo se sirve de los seres humanos para conocerse a sí mismo. Ya supongo que están ustedes intuyendo que estamos hablando de una divinidad, ese Dios que crea la realidad y que al final su objetivo es autoconocerse. Un pensamiento sin duda extraño, pero que cuando menos da que pensar. Es así que se conoce como idealismo absoluto aquel idealismo que consiste en que la única cosa que es real al final del todo, porque es un proceso teleológico, hay una finalidad, en la historia hay un principio y hay un final, y ese final consiste en el espíritu absoluto, la idea absoluta, es decir, como venimos diciendo, el espíritu que se conoce a sí mismo como la entera realidad, como la totalidad. Crece, va conociéndose poco a poco y al final se contempla a sí mismo. Por tanto, solamente el espíritu es todo lo que es real. Toda la realidad es ese espíritu absoluto. Y cada espíritu finito, por ejemplo, el ser humano sería, según Hegel, ese espíritu finito que ayuda al espíritu absoluto a conocerse a sí mismo. Es, por tanto, una parte del espíritu. De este modo, el espíritu absoluto, volvemos a decir, se conoce a sí mismo en nosotros, a través de nosotros los seres humanos. Se puede apreciar también que el pensamiento hegeliano, como venimos diciendo, es muy próximo al religioso, si no es absolutamente coincidente, dado que el espíritu absoluto coincidiría con la divinidad. Hay que tener en cuenta que Hegel tuvo una educación religiosa muy profunda y que él era un creyente, a pesar de que muchas de sus propuestas filosóficas atentaban contra la doctrina del momento. A continuación, vamos a intentar comprender en qué consiste esa evolución que proponía Hegel, que va desde el espíritu subjetivo hasta el espíritu objetivo, terminando en el espíritu absoluto y con la filosofía. Bueno, según Hegel, en primer lugar existe el espíritu subjetivo. Ese espíritu subjetivo lo que hay que conseguir es transformarlo o que evolucione hacia el espíritu objetivo. Para ello, ¿en qué consiste eso? Pues se va a servir de la conciencia, de la autoconciencia y de la razón. Es decir, los seres humanos, en primer lugar, tienen conciencia de su realidad. Anteriormente el ser humano ni siquiera tenía conciencia de sí o de la realidad. Es decir, era como una especie de animal. ¿Tienen los animales conciencia de su mundo? ¿Tienen los animales conciencia de su muerte? Bueno, pues cuando el hombre, el ser humano, la mujer, adquiere esa conciencia, está dando un primer paso, según Hegel, hacia el espíritu objetivo. A continuación, tenemos la autoconciencia, esa conciencia de sí, esa conciencia que implica el analizarse a sí mismo, pensarse, darse cuenta de que uno está vivo y empezar a plantearse cuestiones existenciales que se van a profundizar cuando de la autoconciencia pasamos a la razón o el espíritu. Preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, etcétera, se producen gracias a la razón y tras pasar por estas tres fases llegamos a lo que Hegel definía como el espíritu objetivo, segunda fase de la evolución del espíritu. Por tanto, el espíritu subjetivo ha evolucionado hacia el espíritu objetivo y ahora el fin es llegar a ser el espíritu absoluto, el fin último de su filosofía. Y para llegar a ese espíritu absoluto hay que pasar por tres partes. En primer lugar, los seres humanos convivimos, nos organizamos gracias al derecho, a las normas. Pero el derecho solo no basta. Es necesario, según Hegel, subir un escalafón más y que los seres humanos se comporten según la moralidad. Es decir, el derecho, pues lo que más o menos trata de organizar es la propiedad, los contratos,
las injusticias, luego pasamos hacia la moralidad, y en la moralidad habla Hegel del propósito, de la intención y del bien y de la conciencia. Es decir, lo que importa, según Hegel, es la intención. En este asunto discrepaba un tanto de filósofos anteriores, pues para él la intención es importante y sobre todo no le importan los resultados, lo que importa tampoco es la intención, porque un paso superior de la intención sería el bien y la conciencia. Si uno tiene la conciencia tranquila, está actuando moralmente. Y un nuevo paso sería el de la eticidad. Y la eticidad tiene que ver con la familia, esa estructura en la que están las personas, que a continuación el grupo de familias conforman la sociedad civil y el grupo de sociedades civiles conforman lo que es el Estado. Y el Estado, el fin último del Estado, según Hegel, tiene que ser garantizar la libertad de las personas, que se desarrollen tal y como son y de este modo ayudar a alcanzar al espíritu absoluto. Es así que tras estos sucesivos procesos llegamos al espíritu absoluto, y el fin del espíritu absoluto es que tenga conciencia de sí mismo, que se pueda contemplar a sí mismo. ¿Y cómo se puede contemplar a sí mismo el espíritu absoluto? En primer lugar, gracias al arte. El arte con mayúsculas, permite acercarse a esa verdad última. Pero más complejo y según Hegel te acercas más a la divinidad o al espíritu absoluto, o el espíritu absoluto es capaz de conocerse o de verse o de contemplarse a sí mismo con mayor facilidad a través de la religión, pero en último término es la filosofía, el espíritu filosófico, la filosofía, la que pasando esa religión, que es más bien un sentimiento y una representación, el estudio de las religiones, llegar al cristianismo, religión que profesaba Hegel, y pensar ese cristianismo que consiste en la filosofía. Bien, los filósofos, los seres humanos que se dedican a pensar, a dedicarse a la filosofía, son los que permiten, de ellos se sirve el espíritu absoluto para poder contemplarse a sí mismo, que es, en definitiva, lo que propone el sistema hegeliano. Por tanto, tenemos el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El espíritu ha recorrido todo este camino, que es mucho más complejo de lo que aquí se reseña, para, no lo olvidéis, contemplarse a sí mismo. La idea clara es la siguiente. La idea que tiene que quedar clara es que el espíritu se sirve del ser humano para conocerse a sí mismo. Y esto me da mucho que pensar. Por ejemplo, en la época de Internet, lo que se establecen son conexiones entre millones y millones de personas que desean, que anhelan conocer cosas. En cierta forma, en Internet está tanta información que es una especie de, podríamos decir, que facilita que el espíritu absoluto se conozca a sí mismo. Toda la información está ahí volcada. Obviamente queda muchísima más información, pero, según Hegel, llegará algún momento en que el espíritu absoluto podrá ser consciente, tomar conciencia de ese contemplarse a sí mismo. Un cuadro muy interesante es el que pintó Magritte y que se llama Las vacaciones de Hegel. Esto es lo que decía Magritte sobre el cuadro. Es muy interesante. Decía así: creo que a Hegel le hubiera gustado este objeto que cumple dos funciones opuestas. En primer lugar, repeler y recibir el agua. Ciertamente le hubiese divertido, tal como uno se divierte durante las vacaciones. Tenemos por un lado el vaso de agua, por otro lado tenemos el paraguas, y ambos conforman un solo objeto. Bien, a continuación vamos a estudiar esta dialéctica en la que a través de tres pasos se van produciendo distintas síntesis como la que propone Magritte en su cuadro. Pues bien, no perdáis la imagen del cuadro de Magritte, el paraguas y el vaso, de la memoria, porque a continuación lo iremos relacionando con la teoría de Hegel sobre la dialéctica. Es decir, Hegel piensa que la razón es espontáneamente dialéctica. La razón apenas ha afirmado una cosa,
ya tiende a negarla, a contradecirla. Y cuando se contradice, pues lo que se intenta es superarla. Es lo que Hegel denominaba la tesis, la antítesis y la síntesis. Por tanto, el movimiento dialéctico del pensamiento es ternario. Tiene tres partes. La tesis, la simple afirmación. La antítesis, la negación de la tesis. La síntesis es la superación reunificadora de la oposición anterior, que después la síntesis se vuelve a convertir en una nueva tesis y seguirá el proceso, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis y así. ¿Hasta qué momento? Pues hasta que logremos alcanzar el espíritu absoluto y que el espíritu absoluto se vea, se contemple a sí mismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Pone, por ejemplo, Hegel el siguiente ejemplo. La tesis se basa en la historia, la moralidad de la historia. Dice, la moralidad usual de la antigua Grecia. ¿Cuál es su contrario? ¿Cuál es su antítesis? La antítesis es la moralidad de la conciencia individual propia de la Reforma protestante. Es decir, la Reforma protestante se opone a la moral griega. ¿Y cuál es la síntesis? Pues la comunidad racional de la Ilustración. No olvidemos que Hegel fue un gran admirador de Napoleón y de sus intentos por llevar la Ilustración a toda Europa. Es así que este movimiento dialéctico es absolutamente infinito. Bueno, infinito, hasta el espíritu absoluto. Toda síntesis se convierte en una nueva tesis, la tesis en una antítesis y así sucesivamente. La síntesis última, ¿cuál sería? El espíritu absoluto. Por tanto, la realidad es absolutamente dialéctica. La dialéctica es el ser mismo de la realidad. La realidad es contradictoria. Esto no hay que olvidarlo. La realidad es contradictoria. La razón también es contradictoria. La realidad no existe toda ella al mismo tiempo, por lo cual se le critica a Hegel que no acepte el principio de no contradicción. Algunos dicen que cómo es posible que exista A y no A la vez. Claro. Bueno, la realidad, según Hegel, va siendo, no es, va siendo, es un proceso, eso es lo real. La dialéctica, por tanto, es la fuerza que impulsa dicho movimiento hacia el espíritu absoluto. Veamos otro ejemplo de la dialéctica hegeliana. La tesis puede ser la tiranía. ¿Cuál sería la antítesis de la tiranía? Pues podría ser la libertad. Por tanto, tesis, tiranía, antítesis, libertad, pero ahí no queda eso. A toda antítesis se le presenta una síntesis y esa síntesis es la ley. Tiranía, libertad, ley. Recordamos, este proceso es infinito, por tanto, la síntesis, la ley, se convierte de nuevo en una tesis. ¿Cuál sería la antítesis de la ley? ¿Y cuál sería la síntesis de ambas? Pensadlo. Vamos a ver a continuación algunos breves textos sencillos que nos sirvan para aclarar algo las ideas de Hegel. El primer texto es de Hegel y está tomado de su Fenomenología del Espíritu. Dice así: el capullo desaparece en el romper de la flor, y así podría decirse que aquel, el capullo, quedó refutado por esta, la flor. Así como la flor queda convicta por el fruto de ser una falsa existencia de la planta. Y el fruto, como verdad de la planta, pasa a ocupar la verdad de la flor. Tenemos capullo, tenemos que el capullo se convierte en flor, tenemos que la flor se convierte en fruto. Bueno, pues el capullo sería la tesis, la flor sería la antítesis y el fruto sería la síntesis, según la filosofía de Hegel. Estas formas
no solo se distinguen, sino que se desplazan también unas a otras por incompatibles, son incompatibles. Pero su naturaleza fluida las convierte a la vez en momentos de la unidad orgánica. Son incompatibles, pero están unidas, son reales, son racionales, en la que no solamente no se repugnan, sino que la una es tan necesaria como la otra y es solo esta igual necesidad la que empieza constituyendo la vida del todo. Con este texto Hegel quiere dar a entender con un ejemplo sencillo del capullo, la flor y el fruto, cómo todo existe a la vez en la realidad, que la realidad no es fija, que existen varios momentos en cada realidad. La realidad, por tanto, es dialéctica. Andrade, en un artículo titulado Hegel, el gran oscurantista, hace una buena crítica a Hegel. Dice lo siguiente: las cosas raras que Hegel dice sobre la relación entre amos y esclavos no terminan ahí, son de sobra conocidos los suplicios de la esclavitud. Y cualquier persona con sentido común postularía que en una relación de esclavitud, obviamente el amo tiene la ventaja. Pero de nuevo, Hegel tiene una cruzada contra el sentido común. Pues el filósofo postula que en esta dialéctica entre amo y esclavo, quien realmente tiene una ventaja es el propio esclavo. Según Hegel, en tanto el amo depende de la labor del esclavo, deja de ser libre. En cambio, el esclavo, a través de su trabajo, se realiza él mismo en su conciencia. Nuevamente vale preguntarse qué es exactamente realizarse en su conciencia, pero en fin, dejémoslo pasar. Y supera de este modo el sentido de dependencia que ahora el amo sí tiene. Un artículo muy interesante en el que Hegel hace alusión a cuando Hegel hablaba del amo, del esclavo, de cómo esa evolución de tesis, antítesis, síntesis hacia el camino de la libertad, bueno, pues dice que bien, oye, que el esclavo tampoco lo tiene tan mal, que el amo quizá lo tiene peor, que el amo tiene en sí mismo las semillas de su propia destrucción. Por tanto, no envidiemos tanto a los amos y admiremos a los esclavos. Este punto, bueno, Andrade lo critica de forma muy interesante en este artículo. También el filósofo Zizek le hicieron una entrevista en el periódico El País que le preguntaba: ha dicho que si pudiera viajar en el tiempo, escogería el siglo XIX para poder ser alumno de Hegel. Y Zizek responde: él demostró que cuando persigues una cosa, se puede convertir en la contraria. En Occidente queremos libertad y dignidad, pero estamos dispuestos a abolirlas en nombre de esa misma búsqueda. Otro ejemplo: tenemos más poder que nunca sobre la naturaleza, pero nunca hemos estado más expuestos a catástrofes ecológicas. Dos buenos ejemplos que propone Zizek sobre la dialéctica. Tesis, pues tenemos aquí tesis, libertad. Antítesis, dispuestos a abolirlas, a abolir la libertad, a terminar con ella. ¿Cuál sería la síntesis? La historia nos lo dirá. El otro ejemplo, tenemos el control de la naturaleza, tesis, pero no sé por qué razón estamos muy expuestos a catástrofes ecológicas, muchas de ellas derivadas de la acción humana. Para terminar, citemos un texto de Sánchez Calero, tomado de su Filosofía para bufones, que critica duramente a Hegel a través de lo que decía Schopenhauer, que ya citábamos al principio. De la supuesta sabiduría de Hegel, dijo Schopenhauer que no era más que una payasada filosófica, término que utilizó Schopenhauer, payasada filosófica, un galimatías repugnante, un oscuro encadenamiento de insensateces y disparates que a menudo recuerda a los delirios de los enajenados. ¿Tú con quién estás de acuerdo? ¿Con Hegel o con Schopenhauer? Lo básico que has podido aprender estos minutos sobre Hegel, ¿te parece atractivo, te parece interesante o te parece una enorme payasada filosófica? Piénsalo. Bueno, pues hasta aquí unas notas muy básicas sobre la filosofía de Hegel. De verdad, no estoy seguro de haberlo explicado bien porque es complicado. A Hegel yo creo que no hay que comprenderlo, más bien hay que intuirlo. Como decía Schopenhauer, su pensamiento es ciertamente irracional.
pero a pesar de su irracionalidad, en su intento de alcanzar el espíritu absoluto, da que pensar y, cuando menos, ha sido un pensador muy importante que ha influido en filósofos como Marx, que revolucionaron el mundo, cambiaron la configuración del planeta y no hubiera sido así sin el pensamiento de Hegel. Espero que os haya interesado esta breve charla y que os haya sido útil. Gracias. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Y todo lo racional es real. Es un pensamiento complicado, poco intuitivo, pero lo que quiere decir, explicado en pocas palabras, es que lo real es el desarrollo de la idea y la idea es el desarrollo de lo real. Es decir, no puede existir lo uno sin lo otro. Me temo que te has quedado igual, pero en los próximos minutos vamos a ir viendo cómo está imbricado, cómo está relacionado eso real con eso racional. Realmente este pensamiento es difícil de intuir o de comprender. De hecho, filósofos como Schopenhauer criticaron ferozmente la filosofía de Hegel. Le tildaban poco menos idealismo y dialéctica. Hegel. Hola amigos, mi nombre es Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a hablar de la filosofía de Hegel, en concreto de dos conceptos importantes, el idealismo y la dialéctica. Vamos a pensar en torno a ellos. ¡Adelante! Vamos a hablar de Hegel, nacido en Stuttgart en 1770 y fallecido en Berlín en 1831. Hizo su filosofía en lengua alemana y esa es una de las razones de su oscuridad. Pero no solo esa, también su pensamiento es ciertamente difícil, complicado. No estoy seguro de saber transmitir dichas ideas pueden existir de forma independiente de toda la realidad del mundo. Tienen autonomía. Es así que, según los idealistas, los objetos no podrían existir sin alguien que los perciba y que sea consciente de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo una mesa, la mesa la puedo percibir porque veo la idea de la mesa. La mesa como tal no existe, existe la idea, es decir, el idealismo. Obviamente este es un tema mucho más complejo, pero el idealismo da primacía a la idea sobre todo lo demás. Las cosas tienen ideas. Lo demás no existe para el mensaje de Hegel, pero por lo menos vamos a intentar pensarlo. Vamos allá. Hegel elaboró la forma más compleja de idealismo. El idealismo estaba muy de moda en esa época, hombre, ya lo inició Platón unos siglos antes, pero en esa época, con filósofos como Fichte o Schelling, el idealismo se puso de moda. Sin embargo, Hegel recogió todas las teorías idealistas y les dio una forma mucho más completa. Pero, ¿qué es el idealismo? Vamos a ver, vamos a recordarlo. El idealismo es una teoría filosófica que dice que las ideas son más importantes que el resto de las cosas y que incluso el idealista o existe en un grado de importancia mucho menor. El idealismo de Hegel, en concreto, a diferencia de otros tipos de idealismo, trata de interpretar la totalidad de los hechos y de la historia en función de la identidad entre lo real y lo racional. Dos conceptos sumamente importantes en la filosofía hegeliana. Lo real y su relación con lo racional. Y él expresó una frase, un lema que ha pasado a la historia, que dice: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Repito, todo lo real es racional